la columna que hoy le presento, que se llama Calumniar, difamar y mentir, las armas de AMLO. Dice, no es novedad que a lo largo de los 25 años de su trayectoria política, López Obrador se confirma como un acabado maestro del engaño, la mentira, la difamación y la calumnia. Lo novedoso en todo caso es que, ya convertido en presidente, López inauguró como novedosa política pública el arte de calumniar, difamar, mentir y engañar. Así, por ejemplo, a cada revés político López respondía con la mentira y el engaño de que se había tratado de un fraude, que por tanto eran ilegítimos todos aquellos candidatos que lo derrotaron en las urnas. Pero el maestro de la mentira quedó evidenciado al cumplir los primeros 29 meses como presidente, cuando la empresa Spin documentó más de 50,000 mentiras de López en sus teatros mañaneros. Y los ejemplos de que la calumnia, la difamación y la mentira son la más exitosa política pública del gobierno de Obrador, los vimos la mañana del miércoles 28 de abril del 2021, apenas hace horas, cuando difamó a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral, además de a los comisionados del INAI. En el caso de los consejeros del INE, el vocero presidencial Jesús Ramírez inició la difamación y la calumnia con un mensaje en redes en donde dijo lo siguiente: para el debate, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nombrado consejero electoral en 2011 y fue nombrado consejero electoral en 2011 y debió concluir en 2019. Escribe muy mal, por eso también es difícil hasta leerlo. Pero al reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta el 2023, dándole 9 años como presidente del INE. Y ahí nadie se rasgó las vestiduras por una reelección. Como es costumbre, el vocero mintió y exhibió su ignorancia sobre temas de los que habla. Y es que en 2011, en efecto, eran consejeros del IFE, entre otros, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Marco Baños. Sin embargo, en 2014, luego de la reforma a las reglas electorales, el Congreso decidió la muerte del IFE, o sea, desapareció esa institución. Y en su lugar nació el INE. Los diputados decidieron que para dotar de experiencia al nuevo instrumento electoral o al nuevo árbitro, que no a manera de reelección, 3 consejeros de la institución antes desaparecida fueran electos como consejeros del naciente INE. Los propios diputados nombraron a los nuevos. Incluso eligieron como presidente a Lorenzo Córdoba. Pero lo más simpático es que al morir el IFE y en su lugar dar paso al nacimiento del INE, los diputados endurecieron las reglas de fiscalización del gasto de precampaña y campaña electoral. ¿Pero qué creen? Que las reglas se endurecieron gracias a la presión y a la petición del entonces candidato presidencial 2 veces derrotado, López Obrador, quien hoy dijo lo siguiente: fíjense la paradoja, en el caso del INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia, pero no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia. Sí, de risa loca, que las endurecidas reglas electorales que exigió López Obrador en 2014, hoy se las aplican de manera rigurosa a los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Y gracias a las rigurosas reglas de López Obrador que impuso en 2014, Félix Salgado y Raúl Morón fueron echados de la contienda electoral. ¿No es de risa loca? Pero las reglas que López impuso en 2014 hoy no le gustan. Y no le gustan porque es presidente. Es además un presidente que difama y calumnia a consejeros y magistrados del INE y del tribunal. Así lo dijo en el primer caso: se afectó a los ciudadanos y se les quitó el derecho de elegir, en tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral actuaron de manera antidemocrática. Pero no fue todo. La mentira, la difamación y la calumnia de López contra los árbitros electorales fue más allá. Las resoluciones del Tribunal Electoral son un golpe a la democracia mexicana y un acto de provocación. No tienen justificación suspender candidaturas por no comprobar gastos. ¿Quién cree que exigió dureza en la comprobación de gastos? López Obrador, en las 2 elecciones presidenciales que perdió.
Y el propio presidente López lo reconoció luego de lanzar una nueva andanada de mentiras, calumnias y difamaciones contra los magistrados del Tribunal Electoral. En 2012, López Obrador esgrimió los argumentos contrarios a los que hoy expresaba. En 2012 dijo que había que ser más rigurosos en vigilar el gasto de pre-campaña y de campaña. Y hoy dijo que algunos de los magistrados del Tribunal Electoral que hoy echaron de la contienda a los aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán estaban cuando la elección del 12, que no se me va a olvidar porque nosotros presentamos denuncia, porque en ese entonces el candidato Peña Nieto había rebasado el tope de campaña. Y sí, López Obrador volvió a mentir. Porque todos los magistrados y magistradas o magistradas y magistrados que hoy integran el Tribunal Electoral llegaron al cargo en 2016, no en 2012. Presidente mentiroso. Pero tampoco es todo. Otra prueba de que la más exitosa política de Estado en el gobierno de Obrador es la mentira, el engaño y la difamación y la calumnia, es que ayer mismo, cuando descalificó a los comisionados del Instituto de Transparencia, el INAI, el presidente volvió a mentir de manera flagrante. Primero repitió la perorata de que los órganos autónomos sirven para destruir al Estado, en el entendido de que AMLO cree, como Luis XIV, que el Estado es él. Y luego dijo que las empresas telefónicas piden los mismos datos que estipula la reforma que exigen los datos biométricos de los usuarios de la telefonía. Falso. Y es que hoy las empresas telefónicas solo piden que los usuarios de telefonía celular se identifiquen con un documento oficial. Pero a López y a su partido ya no les importa exhibir su cultura mentirosa que difama y calumnia. Ante la debacle que veremos el 6 de junio, son capaces de todo. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vámonos a los comentarios, ¿no? Noris Cruz, gracias Noris. Lo único que saben hacer el cacas es odiar, vengarse de los honestos y dividir a los ciudadanos. Completamente, Noris, completamente de acuerdo. Es lo único que sabe y es lo único que le interesa. Es un enfermo mental, es un resentido social. ¿Quién sabe qué le habrán hecho de chiquillo? Iba a decir de chiquito, pero no porque luego suena feo, pero algo le hicieron que mire cómo nos está, ¿no?, destruyendo. Benjamín Lara Ramírez, los gobernadores de Morena son los más pésimos, su evaluación están como los peores. Exactamente. Hay por ahí pruebas en encuestas que son los peor evaluados, porque son los peores. No saben hacer nada. Elizabeth Gallardo, perdón. Que los acusen con su mamá, diría el cacas, pues sí. ¿No? A los narcos. Elizabeth, gracias. Alicia Duarte, apoyo total al INE y al tribunal. Completamente de acuerdo, total apoyo a dos de las mejores instituciones que tenemos, además del INAI, claro, y además de algunos jueces. Carlo Magno, hola don Richard, el problema es que en México hay 60 millones de pobres, entonces para López, entre más pobres, más manipulados. Tiene toda la razón, pero hay muchos que siendo pobres no se dejan manipular. Le voy a poner un ejemplo. Yo vengo de una familia que pues éramos, imagínense nada más, éramos 9 hermanos. No, bueno, para mantener a 9 cabrones estaba en chino. Trabajaban mi madre y mi padre, por supuesto. Y aún así, la cultura política era impecable. No, mi madre, ahí se nos fuera una cosa porque era una familia además muy democrática. ¿A dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? Decía mi padre una frase. A ver, a votación, cabrones, ¿no? En serio.